buenas noches. Depende de los lugares en el mundo donde está recibiendo esta charla. Bueno, vamos a ir despacito. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento y mi alegría por estar compartiendo este espacio con ustedes. Quiero agradecer y felicitar al grupo de mujeres de Tres Sin Límites, a Milena Viñas, a Rosana Sitic, a Mirta Gómez Villalba, personas que están comprometidas en muchos aspectos con la sociedad y fundamentalmente en este momento se están comprometiendo con un tema tan importante como es el autismo. En mi experiencia personal hay algunas cosas muy importantes. El autismo fue transformándose a lo largo de los años y fue reconociéndose, y obviamente que en la medida que personas como Tres Sin Límites, grupos como Tres Sin Límites dan espacios para que nos conozcamos, para que hablemos de ello, esto tiene es mucho más importante. Es muy difícil hablar muchas veces en vivo y en Instagram, y muchas veces uno tiene la sensación de que está fuera de foco, y entonces lo que ustedes van a ver es que me están poniendo en foco. Esta es la realidad. Entonces ustedes están viviendo el vivo realmente. Entonces espero que me estén escuchando bien y que todo vaya en orden. En principio quería decirles también que la importancia de esto en un momento, en un cambio de paradigma en el mundo, en un cambio de características del mundo, de vida en el mundo, en un momento de cuarentena, que un grupo esté apostando por formar a la gente, por concientizar y por trabajar en temas tan importantes como el autismo es fundamental. Y hablando de cuarentena, justamente la cuarentena es un tema de mucho compromiso, de mucha seriedad para las familias, para las personas con autismo, pero tenemos que tomar a veces lo bueno y tenemos que pensar también en la cuarentena como una oportunidad. Y esto lo he visto en muchas familias de personas con autismo, en muchas familias con niños con autismo, y realmente lo han tomado como una oportunidad. Y voy a hablar un poco de autismo y voy a hablar finalmente de esta oportunidad. Muchos se preguntan qué es el autismo, muchos lo conocen. Es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por un compromiso en lo que tiene que ver con la socialización, la habilidad de socializar con otras personas, la intención de comunicación. Este trastorno del neurodesarrollo tiene bases neurobiológicas. ¿Qué significa? Que es algo que está pasando en el cerebro o que pasó en el cerebro para que una persona se desarrolle inadecuadamente desde el punto de vista de su cognición social, de sus habilidades sociales. Entonces, el autismo se caracteriza por un trastorno en la integración social, en la comunicación, y también acompañado de conductas repetitivas, de intereses restringidos. ¿Qué quiere decir esto? A veces una persona con autismo o un niño con autismo puede estar muy interesado en las computadoras, otros pueden estar muy interesados en los dinosaurios, y esto no quiere decir que todo niño que está interesado en dinosaurios o en computadoras padezca autismo, pero muchas veces cuando esa situación es prioritaria sobre lo social, sobre la interacción con familiares, con amigos, con otros niños, ahí nos tenemos que preocupar. Entonces el autismo es esto, sumado muchas veces a trastornos sensoriales, que muchas veces son las cosas que llaman la atención. El hecho de taparse los oídos cuando hay un ruido fuerte, el hecho de tener distintas situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, los sabores, los olores, las texturas. Pero esto es lo importante, reconocer que es un trastorno del neurodesarrollo y que tiene bases neurobiológicas y que la mayoría de las veces tiene causas genéticas. ¿Cómo podemos pensar en autismo tempranamente? En primer lugar, tenemos que conocer el desarrollo típico, y este es un punto muy importante, porque nosotros no podemos diagnosticar desórdenes del desarrollo, como del neurodesarrollo, como por ejemplo un retardo en el desarrollo del lenguaje. Si yo no conozco el desarrollo típico, no puedo reconocer cuando un chico está lento en su lenguaje, y eso debe saberlo el pediatra, obviamente, y alertarse. Pero también tenemos que saber del desarrollo social, y el desarrollo social tiene que ver tempranamente con el señalar,
O sea, un niño a los 12 meses tiene que señalar, tiene que mostrar. Entonces el primer elemento de comunicación, de interacción social. De hecho, piensen que un chico a los 12 meses señalando mueve el mundo. ¿Por qué? Porque al señalar la mamá, el papá, la abuela, la tía van a ir a mirar a ver qué está señalando. El mirar lo señalado. Un niño rápidamente cuando alguien le señala algo lindo, o un perro, o un juguete, mira, no mira el dedo, sino que mira hacia donde le señalan. Esos son elementos predictivos tempranos de reconocer si un niño está comunicado, si está integrado. El responder a su nombre. Ya a los 12 meses, a los 8 meses un niño responde a su nombre. Y no confundir el concepto de responde a su nombre porque le dicen, por ejemplo, Juan Tomás, porque ahí está respondiendo a algo que le están dando y no es el concepto. El concepto es responder al nombre, o sea, identificarse como tal frente al llamado de mamá y papá. Y esto lo vemos muchas veces. Vemos muchas veces que el niño al llamarlo no responde a su llamado y obviamente tenemos que saber que no esté sordo y obviamente que es un niño sordo va a ser distinto porque un niño sordo va a intentar comunicarse, va a señalar, va a mirar a los ojos y va a tener una actitud compartida, cosa que tempranamente un niño con autismo alrededor de los 12 meses no lo hace. Un niño con autismo o con presunción, de autismo, porque a los 12 meses no podemos hablar de autismo, a los 18 tampoco, podemos hablar de riesgo o de preocupación, que quede claro esto. Hasta los 3 años hay signos orientadores, hay signos de preocupación. ¿Y cuáles son? Como les decía, no señalar, no mirar lo señalado, no responder al llamado por su nombre, no tener atención compartida, que ya lo tienen los chicos a los 10 meses, 8 meses, 12 meses. Esto de agarrar un objeto y mirar a la persona que le dio el objeto, o agarrar un objeto que le dio otra persona y mirar a la mamá, como compartiendo la satisfacción. Y esto es un elemento muy importante también. Entonces, signos orientadores tempranos, esos, más muchas veces ausencia de lenguaje. Entonces, es muy importante que un chico, por ejemplo, que no ha desarrollado lenguaje, o que perdió el lenguaje que tenía a los 18 meses y que no se comunica y que no se conecta y que no tiene interacción social y que no pide upa con las manos, por ejemplo, que no es comunicativo socialmente muy tempranamente, antes de los 3 años, debemos que pensarlo. Y si tenemos que pensarlo, tenemos que realmente actuar. Acá no se trata solamente de, mira, este chico está más lento. Bueno, pero si está más lento tenemos que saber por qué está más lento, si hay una falta de estímulo, si hay mucha pantalla. Pensemos que los chicos de hasta 2 años no deberían tener nada de pantalla. Cuando digo nada de pantalla es nada de celular, nada de televisión, nada de computadora. Hasta los 4 años, no más de desde los 2 a los 4 años, no más de 1 hora, de todo tipo de pantalla. ¿Por qué? Porque eso también lo lleva muchas veces a su propio mundo, lo lleva muchas veces a estar en la suya y entonces aislarlo. Y si el niño tiene una predisposición, con más razón. Supongamos que es un chico que a los 18 meses no señala, no mira lo señalado, no responde a su nombre y además lo dejamos que se meta en el mundo de la pantalla. Bueno, estaremos muy mal también. Obviamente que después van creciendo y yo les pregunto al auditorio y seguramente no lo voy a poder saber, pero seguramente cuando alguien dice que una persona padece autismo o una persona tiene características de autismo, si piensan en un adulto o piensan en un niño. Y seguramente van a pensar en niños, porque siempre se piensa en niños. Pero pensemos que los niños crecen, se transforman en adolescentes con autismo y se transforman en adultos con autismo, con diferentes características, con diferentes evoluciones. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo un niño de 3 años que un adolescente con autismo. Y pensemos en ello, porque con ellos también vamos a tener que trabajar. Ahora bien, puede haber niños con autismo y que además tengan discapacidad intelectual. Cuidado, casi el 50% de los niños y las personas con autismo y adultos con autismo tienen discapacidad intelectual. Entonces, eso es distinto a las personas que no tienen discapacidad intelectual. Y muchas veces se relaciona el autismo con las habilidades de las personas. Entonces, muchas veces dicen, bueno, tiene autismo y entonces seguramente es como Sheldon, de Big Bang Theory, o seguramente va a tener va a ser muy inteligente en muchos aspectos. No, un 50% tiene discapacidad intelectual. Y a lo mejor va a ser, a pesar de tener discapacidad intelectual, va a ser muy interesante ver aspectos como que sabe las estaciones de un tren. Y no por eso va a tener mucha inteligencia, sino va a tener memoria selectiva para eso, porque se interesan en las cosas. Entonces, imaginemos
un niño un poco más grande con autismo, un niño de 3, 4 o 5 años, y a lo mejor va a estar interesado en jugar con objetos, en hacer filas de autitos, en no tener intención comunicativa con otros chicos, en no saber iniciar un juego con otros chicos, en no saber comenzar un juego, tener conductas repetitivas como aleteos, evitar la mirada, miran un poquito a los ojos y rápidamente evitan la mirada y están en su propio mundo. Y eso es muy importante también reconocerlo y también acompañarlo. En adultos puede pasar lo mismo, e incluso en adultos con discapacidad intelectual va a ser mucho más evidente, y en los adultos sin discapacidad intelectual, incluso los que denominamos síndrome de Asperger, por ejemplo, vamos a ver que tienen características que pueden llevarlos a ser muy buenos músicos. Uno de los mejores músicos pianistas de Bach ha sido una persona con síndrome de Asperger. Pueden ser excelentes en matemáticas, excelentes y trabajar en Silicon Valley, etc. Con lo cual no tiene todo que ver con la inteligencia, y cuidado, los que no tienen inteligencia alta o media y tienen discapacidad van a estar más gravemente afectados, y en ellos también hay que pensar. Y los que tienen alto nivel intelectual a veces toman conciencia de sus problemas y a veces comienzan con depresión y toman conciencia de soledad y no tienen sensación de cómo tener relaciones con las mujeres o con el otro sexo o afecto, o cómo generar amistades, o se angustian porque no saben cómo tener amistades y toman conciencia de esa situación. Entonces, como ven, tenemos que tener en cuenta el espectro de la vida, y esto es lo que hablamos, por ejemplo, en el curso que comenzamos el sábado próximo con la Fundación Garrahan, respecto de cómo intervenir a lo largo de la vida y no solamente en la intervención temprana. Ahora vamos a hablar un poquito de dos palabras de historia, porque uno piensa en autismo y piensa rápidamente en Kanner y en Asperger, pero dado que este es un programa de mujeres y a mí me interesa jerarquizar el rol de la mujer también en el autismo. Ustedes saben que si bien se habla del autismo en el 45, en el 43, perdón, y en el 44, con Asperger y con Kanner, Yuyareva, que era una neuróloga infantil rusa, en 1924 ve un joven que tiene características de aislamiento, que era inteligente, que era muy torpe, que se interesaba en hablar en muy pocos temas, que hablaba con los adultos y no con los niños, que no tenía otros intereses. Este joven, a ella le puso el nombre que tenía características de conductas de autismo hacia sí mismo. Fíjense que Yuyareva ya en el 24 describe esto, y en el 26 publica un trabajo con 8 casos de las características típicas de síndrome de Asperger, y habla de trabajar con ellos en la inclusión. O sea, fíjense que todo lo que estamos hablando ahora, Yuyareva y posteriormente Asperger, habla diciendo que estas personas llegaron al mundo para cumplir un rol como cada uno de nosotros. Y no hace exclusión, sino que hace inclusión. Entonces, y Kanner habla de lo neurobiológico, diciendo que seguramente las personas con autismo vienen al mundo como otros con dificultades, como otros vienen con dificultades motoras o con dificultades visuales. Ellos vienen con dificultades sociales. Como ven, entonces, tenemos muchos aspectos muy interesantes respecto de lo histórico. Ahora bien, yo detecto riesgo de autismo en un niño de 18 meses. ¿Qué hago? ¿Me pongo a esperar? No, me pongo a trabajar. ¿Y cómo voy a trabajar? Con técnicas de intervención temprana. Hay técnicas como, por ejemplo, el modelo Denver, que han demostrado gran utilidad, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque incluyen a la familia. Nadie puede intentar trabajar con un niño con autismo si no incluye a la familia. Y esto es esencial. ¿Por qué? Porque yo siempre pongo el ejemplo. Supongamos que ustedes estudian guitarra una vez por semana, 45 minutos, y no tocan la guitarra posteriormente hasta la semana siguiente, otros 45 minutos. ¿Qué pasó en esa semana? ¿Se olvidaron de esto y tienen que empezar de nuevo? No. El concepto es que hay que entrenar a la familia, y estos modelos de intervención temprana incluyen el entrenamiento a la familia. ¿Entrenar en qué? En jugar, en interactuar, en darle espacio, en convocarlo. Y muchas veces algunos tienen el error incluso de decir, a él le interesa jugar solo con un osito de peluche, y entonces hay que sacar el osito de peluche. No, utilicemos el osito de peluche para entrar en el mundo de ese chico, para poder estar con ese chico, y que ese chico que intente
intente estar, que intente jugar con el otro y empiece a tener conciencia. Lo inicial es el juego, y ese juego tendrá que estar estructurada también una línea de observación y de desarrollo para lograr nuevas cosas. Y esto también es fundamental. Obviamente que después vendrá la etapa de la escolaridad y vendrá la etapa de las dificultades que tenga, además de las fortalezas. Entonces puede ser muy inteligente para algunas cosas, pero no tener lenguaje. Tendremos que hablar entonces de la social, que siempre habrá que trabajar con eso, porque el núcleo del problema del autismo es social, pero además habrá que trabajar en lenguaje, y puede que tenga discapacidad intelectual, entonces tendremos que tener una especialización en trabajo de ese tipo, o incluso trabajar fundamentalmente y esencialmente también en otros aspectos que puedan estar mal. Ustedes piensen que muchos de estos chicos tienen trastornos de atención, entonces uno no puede trabajar solo en la cognición social, también tendrá que trabajar en la atención, pero siempre teniendo en cuenta que lo que nos interesa es la felicidad, el respeto y la inclusión. Y si nosotros hablamos claramente en los colegios, si nosotros hablamos claramente con los compañeros, si nosotros ponemos una maestra que pueda acompañarlo en la inclusión, estos chicos van a avanzar también ya en la etapa escolar. Y después vendrá la etapa que, de acuerdo a las posibilidades, irá a tener algún tipo de salida laboral con inclusión y a lo mejor con un acompañante, o incluso un acompañante para habilidades sociales y trabajar las habilidades sociales. Como ven, es a lo largo de la vida que uno tiene que pensar en las personas con autismo. Las terapias, hay terapias que tienen que ser reconocidas, no se puede hacer cualquier cosa, y por eso uno tiene que trabajar con gente formada seriamente y que hagan intervenciones adecuadas y reconocidas científicamente. Drogas. No hay drogas que curen el autismo. Primero que no hay que curarlo, hay que trabajarlo para mejorar lo social. Entonces no podemos hablar. Podemos dar alguna medicación que esté reconocida científicamente si además tiene, por ejemplo, de autismo, epilepsia, entonces habrá que darle medicamentos para la epilepsia. Si tiene, además de autismo, trastorno por déficit de atención, habrá que darle una medicación para mejorar la atención. Pero todo esto dentro de un marco de respeto hacia la persona que tiene autismo, dentro de un marco de la familia y dentro de un marco terapéutico. Cuando yo tengo todo enmarcado, el equipo y el trabajo, y con el equipo terapéutico y con la familia o con la persona incluso, definimos que no nos alcanza con todo esto y podemos trabajar un poco mejor, incluso con alguna medicación, pondremos la medicación adecuada a la necesidad. Si tiene epilepsia, para la epilepsia; si tiene trastorno de atención, para la atención. Si tiene problema de lenguaje, tendremos fonoaudióloga, tendremos terapista ocupacional cuando hay trastornos sensoriales, por ejemplo. Pensemos que muchas personas con autismo tienen dificultades sensoriales, y estas dificultades se manifiestan a veces tapándose los oídos por ruidos intensos, o rechazando la comida por el color, por el olor, por el gusto, y habrá que descubrirlo. Y justamente muchas veces la alimentación de estos niños está relacionada a un problema sensorial. Otras veces no, otras veces es capricho. Además, no nos tienen que gustar todas las comidas a todos, pero cuando hay cada rigidez y llegamos a que come solamente papas fritas, quiere decir que esta persona con autismo además está teniendo alguna dificultad que tenemos que acompañar con un nutricionista y además con una terapista ocupacional, que también podrá trabajar otros aspectos. Pensemos que tenemos que trabajar la función ejecutiva, las capacidades cognitivas, y siempre la felicidad, la integración y el respeto con el equipo terapéutico. Cuando uno habla de terapias también, estas terapias tienen que ser interdisciplinarias y tienen que jerarquizar las fortalezas. Y si yo tengo un chico, como la semana pasada me consultaban, un chico que le gusta mucho el piano y le gusta jugar al ajedrez y tiene un autismo de buen rendimiento intelectual, y no le voy a sacar el ajedrez y la música. Lo que voy a tratar, porque si no sería como cambiarle el color de los ojos, lo que tengo que hacer es acompañarlo en eso, pero también ayudarlo a que pueda lograr tener amistades, o cómo hacer para tener amistades. Y muchas cosas son aprendidas, y tienen que aprender incluso las emociones faciales. A mí me ha pasado, por ejemplo, un chico que estaba aprendiendo emociones a través de las caras, y no imaginan lo difícil que es muchas veces para ellos, chicos o adultos, reconocer las expresiones faciales. Recuerdo un chico que entró en mi consultorio y yo tengo el ceño fruncido. Entonces el niño entró al consultorio y dijo: mamá, le dice, mamá, ¿por qué el doctor está enojado? Y porque le estaban enseñando que el ceño fruncido era enojado. Imaginen lo difícil que es, por ejemplo, cuando un chico ve a alguien llorar y yo le explico que
y le enseñamos que llorar significa tristeza. Pero no siempre lloramos de tristeza, a veces lloramos de alegría, pero para él lo lineal y lo literal va a ser que llora y está triste. Entonces es un mundo de empezar a trabajar las emociones y a comprender las emociones. Y en la medida que yo entiendo las emociones y las siento, puedo retribuirlas. Si yo veo una cara triste y no la reconozco, no puedo acercarme adecuadamente a esa persona. Y esto tiene que ver con la empatía, y esto también está comprometido muchas veces en la persona con el autismo. No quiere decir que no tengan afecto, no quiere decir que no sientan una tristeza cuando mamá está triste, pero a veces les cuesta reconocer las expresiones faciales de la persona, y eso los desacomoda socialmente. El autismo afecta aproximadamente a 1 cada 54 personas, según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, con un predominio en varones de 4-1. En Europa se calcula 1 en 100. De cualquier manera es altísima la incidencia. Y se dice que el predominio es varones sobre mujeres. Cuidado. Es cierto que el predominio es varones sobre mujeres, pero pensamos en realidad que hay menos diagnóstico de mujeres que los que debería haber. Y les voy a poner un ejemplo. Muchas veces un varón que no sale del grado, que se queda leyendo un libro o se queda mirando figuritas solo en el grado cuando todos están en el recreo, seguramente la maestra va a llamar rápidamente a los padres y le va a decir: mire, nos preocupa porque no se integra con los chicos, porque se queda en el recreo leyendo cosas de dinosaurios o de historia o de lo que fuere. Ahora, si es una mujer en realidad que no sale, probablemente la tome porque le interesa la literatura, porque es un intelectual. Entonces cuidado, ser un intelectual está muy bueno, sea varón o sea mujer, y hay que respetarlo. Lo que tenemos que ver fundamentalmente es además cómo está socialmente. Pero fíjense cómo culturalmente, además las mujeres tienden a camuflar más los síntomas, dándose cuenta de cómo encajar mejor. Pero eso las lleva también a otro problema, porque les da mucha exigencia, les da mucho compromiso, y ese compromiso de exigencia, de parecer como, es muy difícil. Y yo le voy a dar un ejemplo. Todos hacemos un poco de camuflaje en nuestra vida. Si alguien es muy petizo, se compra probablemente zapatos con un taco un poco más alto, y no por eso es autista, no por eso tiene conductas de autismo, está camuflando algo. Entonces, cuidado con decir que todo lo que está pasando es por el camuflaje, o cómo estudiamos el camuflaje en las mujeres y en los hombres con autismo. Porque si una persona es muy gorda, a veces tiende a usar ropa holgada y color negro. Y bueno, esto es camuflar también. Bueno, lo que quiero decir es que el camuflaje existe, que nos cuesta muchas veces más reconocer a las mujeres porque saben camuflar más que los varones sus síntomas, y esto les da una desventaja porque las reconocemos más tarde, porque muchas no se reconocen y muchas caen, las de mayor rendimiento, en depresión y en mucha soledad. Entonces, una cosa es con discapacidad intelectual, que va a ser claro y vamos a ir corriendo rápidamente, y los que no tienen discapacidad y van pasando a veces como nerds, es otro problema. No quiero dejar de lado el tema del envejecimiento, porque el envejecimiento es mucho más duro y hay una menor expectativa de vida en las personas con autismo, sobre todo en las que tienen discapacidad intelectual, porque no tienen conciencia de cuidado de su propio cuerpo, de cuidado de su salud. Entonces, además, muchos de ellos reciben drogas antiepilépticas, otros reciben drogas antipsicóticas que generan problemas hepáticos, problemas en la sangre, obesidad, cardiopatía. Entonces, cuidado. Cuando vamos a hablar de medicación es cuando realmente tenemos que tener mucho cuidado de qué vamos a hacer, qué vamos a poner. Y cuando la persona entiende, también hablar de los riesgos, y a la familia hablar de los riesgos, además de los beneficios de un medicamento. Y decirle que no vamos a curar, vamos a trabajar sobre alguna dificultad asociada, pero no vamos a modificar los signos nucleares del autismo, no vamos a modificar la cognición social, la intención social. ¿Está claro esto? Entonces, esto es muy, muy importante. Por otra parte, en el envejecimiento, el mundo no está preparado para el envejecimiento, porque el mundo está preparado para cada vez más para los jóvenes. Entonces, este es otro problema muy grande, porque hay un problema de lo que se denomina la docilidad ambiental. En la medida que envejecemos, todo el ambiente social se nos hace más difícil. Y esto es un llamado para todos, no solo para las personas con autismo. Pensemos en las personas con autismo que envejecen, pero todos vamos a llegar a este
límite de docilidad ambiental. Y obviamente nos va a dar muchas dificultades y nos va a dar muchos problemas. Entonces, cuidado con este tipo de situaciones en el envejecimiento, porque todo esto también es necesario tenerlo en cuenta e ir armándolo a lo largo de la vida. De hecho, tener una historia de vida de la persona anotada desde la familia para cuando ellos no estén, tener una historia de salud, tener una historia para que después se los pueda acompañar. El envejecimiento, pensemos que las personas que hoy en día tienen 60 años con autismo son resilientes de una sociedad que en su momento no los reconocía, no los trataba, no los incluía y no tenía programas como este que hablaran para que la gente tomara conciencia. Entonces, este concepto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, perdemos la idea de acompañarlos a lo largo de la vida. No quiero cerrar esta charla sin charlar un poco, sin contarles un poco de, del tema de los tratamientos alternativos. Yo quiero dejar bien claro una cosa. Número uno, las vacunas no producen autismo ni empeoran el autismo. Entonces, por Dios, quien hable que las vacunas producen autismo o quien hable que las vacunas empeoran el autismo, hay que hacerlo callar, porque comprometen la epidemiología. Miren lo que estamos rezando en este momento por tener una vacuna. Y hay gente que puede decir no vacunen a sus hijos porque produce autismo. Bueno, sepan que no produce autismo las vacunas y que hay que vacunarse. Punto uno. Punto dos. No hay tratamientos milagrosos. Las dietas libres de gluten y caseína no tienen efecto demostrado sobre los signos nucleares de autismo. ¿Qué quiero decir con esto? Un niño no va a dejar de ser autista porque deje de tomar gluten y que deje de consumir gluten y caseína. ¿Está claro esto? Es muy importante, porque si ustedes con este concepto de empezar con esa dieta, lo que pueden hacer es más daño. Fíjense que yo les hablaba antes de la alimentación, de rechazo alimentario. Muchos de estos chicos son muy rígidos y si encima le pongo una dieta libre de gluten y caseína, cada vez que va al colegio tiene que llevar la viandita. La familia cambia su alimentación y el chico va a un cumpleaños y no puede comer otra cosa que lo que se está haciendo en la dieta. O sea, fíjense, basémonos en los tratamientos adecuados y no en las cosas que se dicen por internet, porque pueden decir cualquier cosa. La oxigenoterapia no sirve para nada, lo único que van a hacer es gastar dinero. Entonces, hay terapia craniosacra, hay tratamientos de lo que se les ocurra, el hipoclorito de sodio, la lavandina, que también se dijo ahora que era muy importante para el tratamiento del COVID. Se dan cuenta que es toda una mentira. Esto mueve en Estados Unidos 80 millones de dólares antes del COVID. Imagínense cuánto estará moviendo ahora. Eso mató a un adulto y a un niño. O sea, es terrible. Entonces, tomemos en cuenta que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, que tenemos mucho por hacer. Aprovechemos la cuarentena para organizarlos, aprovechemos la cuarentena para que los chicos que están en casa aprendan a hacer la cama, a poner la mesa, a bañarse solos, a lavarse las manos. Ocupémosle el día y tomémoslo como una oportunidad. Yo creo que hay mucho por hacer, creo que 3 Sin Límite es una buena oportunidad y va a llegar a mucha gente. Espero haberles sido de utilidad y quedo a disposición de todos ustedes y ojalá los pueda ver en el curso internacional de intervención en autismo que hacemos con la Fundación Garrahan. Quien quiera tener información me pueden contactar a mi mail, Víctor Ruggieri, todo junto, victorruggieri@gmail.com. Nada más, que tengan una muy buena noche, que vayamos todos muy bien y muchas gracias a todos. Ahora no sé cómo tengo que apagar. Ya hice 2 veces. Ahora no lo sé. Bueno, esto es cuestión de... Estoy tratando de finalizar.